Listo, estamos en nuestra ficha número 7, referente a esta semana, ¿sí? Ya saben, nuestra ficha tiene la parte del encabezado, los datos técnicos de la misma, tenemos la parte de la teoría o definición y al último tenemos lo que son las actividades, ¿ya? Como les mencioné, vamos a ver lo que son los vectores, ¿sí? El vector es un ente matemático, ¿sí? Que en este caso, pues, lo vamos a realizar en el plano y por eso tenemos que ver también vectores en el plano, ¿no? En física, de manera general, se emplean dos tipos de magnitudes, la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La magnitud escalar es la que se define solo por un valor numérico y tiene sus unidades, ¿no? Por ejemplo, lo que hemos venido trabajando, cuando nosotros decíamos tiempo 8 segundos o velocidad 50 metros sobre segundos, distancia 10 metros, altura 10 metros, altura 15 metros, ¿ok? Estas magnitudes, ¿sí? Recordemos que magnitud es todo lo que se puede medir, ¿ok? Yo puedo medir el tiempo, ¿sí? ¿En qué? En segundos, ¿ok? Yo puedo medir la distancia, sí, puedo medir la distancia, ¿en qué? En metros, en kilómetros. ¿Puedo medir la velocidad? Sí, en metros sobre segundos o kilómetros hora, ¿sí? En este caso hay otro ejemplo, tenemos de masa 75 kilogramos, ¿ok? Cuando son así simples, son magnitudes escalares, como las que ya hemos venido trabajando. Y las magnitudes vectoriales, en cambio esto sí es nuevo, ¿no? Es la que se define mediante su valor numérico, tiene dirección y sentido, en un sistema de unidades seleccionado. O sea, parte de las mismas que ya hemos visto, como ustedes pueden ver, pero adicional ya tiene una dirección y un sentido, ¿ok? Por ejemplo, aquí nos dice desplazamiento. Desplazamiento es distancia, ¿no? Dice 10 metros al norte, ¿ok? Aparte de darnos de esos 10 metros de distancia, ya nos delimita una dirección o un sentido, ¿sí? Igual, tenemos el siguiente ejemplo. Velocidad. Velocidad dice 60 kilómetros sobre hora. Nosotros ya hemos venido viendo esta velocidad, ¿no? Pero aquí ya tiene algo adicional, dice sur 70 grados oeste. Entonces ya nos está dando una dirección y un sentido, ¿sí? Tenemos más ejemplos, por ejemplo, dice fuerza, 77 kilogramos fuerza, 125 grados. Ya está dando una dirección y un sentido. Y la aceleración, en este caso sabíamos que la aceleración es en metros sobre segundos al cuadrado, como está ahí. Pero aquí nos da coordenadas polares, nos dice aceleración menos 4 en y más 6 en j, metros sobre segundos al cuadrado. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, la magnitud vectorial es parte de la magnitud escalar, pero ahora ya tiene dirección y sentido, ¿sí? Como los ejemplos que tenemos aquí. Y las magnitudes de escalares nosotros ya estábamos más familiarizados, era la que hemos venido trabajando a lo largo de estas semanas. Velocidad, distancia, tiempo, eh, aceleración, la gravedad, la misma gravedad, ¿ok? Son magnitudes escalares. Pero acá las vectoriales ya nos dan una dirección o un sentido o tienen un dato adicional, como por ejemplo aquí la aceleración nos dice 6 menos 4 en y 6 en j, metros sobre segundos al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí ya nos está dando dirección y sentido. Las magnitudes vectoriales se representan gráficamente con segmentos orientados llamados vectores, ¿ok? Entonces, aquí tenemos una representación gráfica de cómo se emplea un vector. Tenemos el punto A y tenemos el punto B, ¿sí? Desde el punto A hasta el punto B va a haber un vector. Lo vamos a denominar con una letra mayúscula. En este caso yo voy a utilizar la B. Se puede utilizar cualquier letra, ¿no? La diferencia, para saber que esto es un vector, vamos a poner una flechita en la parte superior, ¿sí? Ahí nosotros sabemos que estamos hablando de un vector, en este caso del vector V, ¿sí? Este vector, siempre todo vector, tiene que tener un módulo, ¿sí? Su módulo o magnitud es todo lo que recorre, ¿sí? Todo lo que recorre entre el punto A y B es su módulo,
¿sí? Y lo vamos a representar así, solo con la V, ¿sí? Solo con la V, es decir, solo la letra, ¿sí? Sin ninguna flecha encima. En algunos textos también lo van a ver la misma letra, pero que está introducido entre entre unas rectas, ¿no? O unas líneas perpendiculares. ¿Ya? Esto va a ser el módulo, ¿no? Módulo siempre va a tener, un vector siempre va a tener el módulo que viene a ser la magnitud o la distancia, ¿no? También va a tener una dirección. La dirección la va a dar este ángulo, el ángulo teta, ¿sí? Y parte desde el eje de las X, como ustedes pueden ver, hacia donde se dirige el vector. Todo esto será el ángulo teta, ¿sí? Es decir, será la dirección del vector. Entonces podemos decir que teta viene a ser la dirección. Y por último tenemos el sentido. Sentido es la flechita que tiene aquí, por ejemplo, en el punto B, ¿sí? Es el sentido que tiene el vector. Entonces la flechita viene a ser el sentido. Entonces, para que esté claro, todo vector, ¿sí? Todo vector, es decir, todo vector va a tener estos tres puntos: módulo, dirección y sentido, ¿sí? Ok. Entonces, vamos a continuar. Listo. Lo que les acabé de decir está aquí de forma teórica. Un vector queda definido por dos puntos, en este caso punto A y punto B, de extremo a extremo. La longitud representa a la escala seleccionada su valor numérico, como les dije, su magnitud o la distancia, esto viene a ser el módulo. El ángulo que forma el vector con referencia al eje de las X, en el sentido teorario, representa la dirección. Y la saeta del vector, es decir, la flecha, se representa el sentido. La recta B a lo largo de la cual está dirigido el vector se llama línea de acción del vector. ¿Ok? Listo. Los vectores se representan con letra mayúscula, lo que les acabé de decir. Aquí tenemos, por ejemplo, está el vector A. Y su módulo del vector se representa con la misma letra, pero sin la flecha, como la vemos aquí. O en algunos textos van a tener la misma letra, pero está incluida entre dos líneas perpendiculares. Vamos a ver también qué es el vector unitario. Es aquel cuyo módulo es igual a la unidad y se obtiene dividiendo el vector por su módulo. El módulo se puede calcular utilizando funciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, listo. Aquí también nos dice que vamos a ver el vector unitario, ¿sí? Este es el vector unitario, ¿sí? Y todo esto es la fórmula, ¿no? Nos dice que el vector unitario va a ser igual a esto. ¿Qué es esto? Por punto en actuación. ¿Qué viene a ser esto? Un vector. Exacto, el vector que, en este caso, ¿qué nombre tiene este vector? Ah, El vector A, correcto. Regáleme un segundo, ¿ya? Déjeme tomar su nombre. Ok. Ayúdeme con su nombre, por favor. 2021. Digna Franco. 615. Digna Franco. No sé si usted mismo puede responderme entonces qué significa esta que está aquí abajo en el denominador. Es un módulo del vector. Exacto, correcto, el módulo del vector. Entonces, Digna Franco más un punto. Usted está en el eje, ¿no? Primero F. Sí, listen. Ya. Entonces, la fórmula nos dice que el vector unitario es igual al vector, en este caso el vector A, dividido para el módulo A, ¿sí? O su módulo en este caso, ¿ya? Esta vendría a ser la fórmula para encontrar el vector unitario.
Listo, para el eje de las X se utiliza la letra Y como vector unitario en la dirección positiva del eje y el eje de las Y se le denomina con letra J. Esto ya vamos a ver un poquito más, es pura teoría. Esto en el plano cartesiano, no sé si ustedes vieron, ya no se acuerdan, si se acuerdan, ya vamos a hacer un pequeño recordejo. Listo. ¿Por qué vamos a basarnos de un triángulo rectángulo? Porque al momento de nosotros graficar este vector, ¿sí? Ustedes pueden apreciar que se forma un triángulo, ¿sí? Y justo se forma un triángulo rectángulo, ¿ok? Entonces, como se forma este triángulo rectángulo, nosotros tenemos que sacar, pues, funciones que nos sirvan para encontrar los lados, ¿ya? Y en este caso hay funciones trigonométricas, como el seno, el coseno y la tangente, pero también tenemos el teorema de Pitágoras. El más común para utilizar es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que nos dice que al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. ¿Ok? Despejamos la a y nos queda que a es igual a la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado. ¿Ok? Ya vamos a implementar esto en un ejercicio para que se entienda un poquito mejor, ¿no? ¿Para qué vamos a utilizar este teorema de Pitágoras? Para encontrar el módulo, ¿sí? Para encontrar el módulo del vector, aquí está clarito. ¿Para qué nos sirve el teorema de Pitágoras en estos ejercicios? Para encontrar el módulo, ¿ok? Mientras que las funciones trigonométricas podríamos calcular el lado, ángulos, ¿sí? Infinitamente, ¿no? Pero el que más se va a utilizar es el teorema. No sé si me escuchan bien o hay alguna interferencia. No sé si me escuchan bien o hay alguna interferencia. Sí, licenciado, sí se le escucha bien. Ya, listo. Entonces, aquí tenemos una representación gráfica del vector A, donde tiene sus coordenadas en X y sus coordenadas en Y, que también a X lo vamos a denominar como y a Y J, ¿no? Ya vamos a hacer un ejercicio para analizarlo un poquito mejor. Ya, y aquí está un poquito más claro, ¿no? Esto vendría a ser el vector, ¿sí? Esto vendría a ser el vector, el sentido, la dirección es el ángulo teta, ¿sí? Tiene sus coordenadas tanto en X y tiene sus coordenadas aquí en Y, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo que el que está acá, ¿sí? Pero ahora lo tenemos que pasar acá. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que se nos forme un triángulo rectángulo para nosotros poder calcular, realizar los ejercicios, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace. Entonces, vamos a partir de este primer ejercicio, ¿sí? Y lo vamos a copiar para poderlo resolver y tener un poquito más claro el panorama de qué es lo que estamos hablando. Esperemos que se cargue. Ya les comparto pantalla. Ya. Entonces, vamos a ir a la hoja de Paint. Ya, listo. Entonces vamos a empezar a trabajar aquí, ¿ya? Primerito vamos a borrar a esto que se ha copiado solo como signos de interrogación. Ok, vamos a completar nomás, ¿ya? A ver, esto nos decía que era el vector. Podemos ponerle cualquier nombre, ¿no? Que tiene que ser una letra en mayúscula y con una flecha encima, ¿no? Podemos ponerle vector, utilicemos la misma, ¿ya? O cualquier letra, que a ustedes se les ocurra, cualquier letra en mayúscula puede ser, ¿no? Vamos a ponerle A. El vector A tiene la coordenada 4 en y 3 en J. Es lo mismo esto de X y Y, ¿no? ¿Sí? Para que lo tengan presente. Y aquí viene una unidad, en este caso vamos a ponerle metros, ¿no? Una unidad de medida. Listo. Ahora sí, ¿qué estamos viendo en esta clase? Los vectores. Vectores, correcto, vectores, ¿no? Estamos viendo vectores. ¿Qué era un vector?
es un ente matemático en magnitud a escalar y vectorial. Es en magnitud escalar y vectorial. Ok, gracias. Es un ente matemático, ¿no? Sí. Un ente matemático como el punto, la recta, el plano, ¿sí? Ayúdeme con su nombre, Anita Galárraga. ¿Está? A Luisa, licenciado. Galárraga. Ok. Entonces, es un ente matemático que nos sirve para qué. ¿Para qué nos sirve este ente matemático? O estos vectores. Para representar de forma gráfica, ¿no? La magnitud de forma gráfica, ¿sí? El análisis o el estudio físico de magnitudes, ¿no? En este caso, vectoriales, ¿ya? Listo. ¿Qué tenía que tener un vector? Tres cosas importantes. ¿Cuáles eran? Módulo, Módulo, magnitud, dirección y alcance. sentido. Correcto. Módulo, dirección y Sentido. sentido. ¿Sí? Módulo se lo representa con la misma letra. En este caso estamos hablando del vector A. Lo vamos a poner solo así. Dirección es el ángulo teta y el sentido es la flechita, ¿no? ¿Sí? Hacia dónde indica la flechita del vector en el momento de la gráfica. Ahora, ¿cómo yo denomino a un vector? Con cualquier letra, licenciado. Y adicional, ¿qué? La flechita arriba. Exacto, y adicional la flechita arriba. Así yo represento a un vector. ¿Ok? Listo. Entonces aquí está el resumen de toda la clase. ¿Ya? Ahora sí, vamos a analizar nuestro ejercicio para tener más claro, aún más claro el panorama. ¿Ya? Entonces, primero, nos dice graficar el vector A y nos da las coordenadas y, j o x, y. Esto, si nos da x, y, ¿qué lo vamos a representar? En el plano cartesiano. ¿Okay? Me imagino que sí vieron. ¿Y qué nos pide calcular? El módulo y el vector unitario. ¿Sí? Primerito, vamos a recordar el plano cartesiano. El plano cartesiano se divide en 4. ¿Sí? En 4 cuadrantes. Tenemos el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y por último tenemos el cuarto cuadrante. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? ¿O no se acuerdan todavía? Para que esto sea un plano, ¿ok? Tiene que tener primordialmente por lo menos X y Y. Acá también va a ser menos X y por acá va a ser menos Y. ¿Sí? Pero ahora, en estos análisis o en estos estudios, al menos netamente en estos ejercicios de física, a la X también la vamos a denominar como Y. ¿Sí? Entonces la X va a ser Y y la Y va a ser J. Entonces por aquí tendríamos menos Y y por acá tendríamos menos J. ¿Ya? Ya nos acordamos, ¿cierto? En el primer cuadrante, tanto Y y J van a ser positivos, entonces Y y J van a ser positivos. En el segundo cuadrante, I va a ser negativo y J va a ser positivo. En el tercer cuadrante, I va a ser negativo y J va a ser negativo. Y en el último cuadrante,
I va a ser positivo y J va a ser negativo. ¿Ok? Les voy a poner con colorcito verde a cuál representa cada uno porque se vayan a equivocar. Entonces, aquí tenemos cada uno. Siempre el I va a ser primero y el J segundo, ¿no? Sí, siempre I va a ser primero y J en segundo lugar. ¿Ok? ¿Ya? Tal cual lo vemos acá en el ejemplo del vector. Me dice 4 en I y 3 en J. Siempre va a estar el I primero y el J en segundo lugar. ¿Ok? Listo. Entonces, dicho esto, voy a mi vector, al vector que tengo aquí, que es el vector A. Coméntenme ustedes, ¿este vector va a estar en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante? En el Nos- primer En el cuadrante. cuarto. ¿Quién da más? En el primero, porque los dos son positivos. Eso, correcto. En el primero porque ambos son positivos. La que me dijo el cuarto cuadrante, ¿dónde está? Defienda su hipótesis. Se perdió. Defienda su hipótesis. Einstein, Isaac Newton y todos los físicos, matemáticos de su tiempo tuvieron que defender sus teorías. Recuerden que era Dios y solo Dios. Entonces ellos tuvieron que defender sus teorías, ¿ok? No importa, no tengamos miedo de equivocarnos. De hecho, Albert Einstein se jaló como 3 años en la universidad, ¿no? Isaac Newton no acabó la universidad, fueron grandes científicos. Bueno, en el primer cuadrante, correcto, en el primer cuadrante aquí en este cuadrante va a estar, vamos a dibujar nuestro vector porque ambos son positivos, tanto I y tanto J son positivos, ¿ok? Entonces ahora sí yo voy a graficar, ¿ya? Grafico mi plano cartesiano, ¿ok? Aquí tengo las I positivas y tengo por este lado las J positivas, ¿ok? Ambas positivas, ¿no? Se sobreentiende, ¿no? Sin embargo, bueno, les voy a poner el más para que no se pierda. Y estamos en el primer cuadrante. Por acá estará el segundo, por acá estará el tercero y por acá estará el cuarto. Pero no les voy a hacer caso a eso. Ahorita yo estoy en mi primer cuadrante. Listo. Y voy a dibujar, a graficar. Me dice 4 en I. Ya sé que aquí está el eje de las I. Entonces tomo 4 unidades. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Y 3 en J. J está aquí arriba, es decir, la línea vertical. Y vamos a contar 3 unidades. ¿Ya? Listo. Entonces, como ustedes pueden apreciar, tengo 3 en J y 4 en I. ¿Ya? Si tengo esto, pues, justo aquí donde se chocan esos dos, ahí yo voy a dibujar mi vector que parte desde el origen hacia el punto donde se chocan ambos. ¿Sí? ¿Cómo sé que es vector y no solo una simple flecha, línea? Porque tiene una flechita, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ahorita yo ya sé cómo va mi vector. Lo que no sé es ciertos valores que ya vamos a calcular, ¿ok? Entonces, este será mi vector A. ¿Ya? ¿Qué habíamos dicho que el módulo del vector es qué? Aquí nos pide calcular el módulo, ¿no? Y nosotros sabemos que el módulo del vector es todo lo que mide esto, ¿sí? Esto es el módulo, ¿sí? ¿Y cómo lo representábamos? Con solo la letra, ¿sí? En este caso la A, ¿ok? Ahora,
Tengo 4 aquí y tengo 3 acá, ¿no? ¿Sí? Este triangulito lo voy a pasar acá, ¿sí? Lo voy a pasar acá. Para que tengan un poquito aún más claro el panorama, para no hacerles todo ahí, después se vayan a confundir. ¿Ok? Digamos que ya pasé aquí mi triángulo. Es del mismo triángulo, ¿no? Sí, es del mismo triangulito que estaba ahí, ahora está acá. Donde necesito calcular A. ¿Sí? Listo. A yo no conozco. ¿Sí? Vamos a darle lados. Este será el lado A. Justamente se va a llamar Ana. Ustedes le pueden poner cualquier otro nombre, ¿no? ¿Sí? Este lado yo le voy a denominar B. Y este lado le voy a denominar C. ¿Sí? De mi triángulo. Triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí se forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, a mi lado B, yo sí sé cuánto vale mi lado B. ¿Cuánto es el valor de B? Del lado B. 4. 4, 4, correcto. ¿Y el lado C? 3, 3. ¿El lado A? 3. ¿El lado A? 4. ¿El lado A es 4, seguro? No. El lado A no No sabe. tiene valor. Exacto, no sabemos aún el valor. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a calcular ahorita. ¿Con qué vamos a calcular? Con teorema de Pitágoras, que nos dice A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Despejando el A, nos queda raíz cuadrada de B cuadrado más C cuadrado. ¿Ok? Listo. Procedemos a reemplazar los datos que yo ya tengo. ¿Sí? A desconozco, como acabamos de decir ahorita, no tengo, no sé, pero los demás sí sé. B es igual a 4, voy a ponerle entre paréntesis porque me dice que lo eleve al 4, al cuadrado, perdón. Y el 3, el C que viene a ser el 3, también me dice que lo eleve al cuadrado. ¿Ok? Entonces A va a ser igual a raíz de 4 al cuadrado, ¿cuánto es? 16, ¿no? 16. Más 3 al cuadrado, 9. 9, correcto. 9. ¿Ya? Entonces, A es igual a la suma de estos dos, que va a dar 25, ¿no? Raíz cuadrada de 25. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. 5. 5. ¿Ya? 5. ¿Sí? Listo. Y como pueden observar, yo aquí acabo de sacar mi módulo. ¿Ya? Este lado A que yo acabé de calcular es esto de aquí. ¿Sí? El valor de este lado, que lo denominamos con A mayúscula, ¿no? Que viene a ser el módulo. Es decir, que A también lo puedo poner así. A es igual a 5. Es lo mismo, ¿no? Sí, lo que acabé de calcular. ¿Ya? Ahora, es decir, que el módulo ahorita ya está listo. Lo que me falta calcular es el vector unitario. ¿Ya? Para calcular el vector unitario, voy a ayudarme igual de la fórmula que nos dijo la compañera. Unitario del vector, en este caso A, es igual al vector dividido para el módulo. Entonces, el vector A dividido para el módulo. Reemplacemos, ya tenemos los datos, ¿ok? Entonces, el vector unitario de A va a ser igual a, ¿qué valores pongo en el vector A? 5. ¿Seguro es 5? 5 no tiene la liñita acá arriba, no tiene la flecha. Este es del vector A, ¿no? Sí, Entonces 4. exacto. 4 Y más 3 J. más 3 en J. ¿Ok? Aquí se sobreentiende que está aún más, ¿no?
Esto es solo para que se entienda que los puntos son positivos. Esto dividido para, ahora sí, 5. ¿Ya? Entonces, el vector unitario de A va a ser igual. Y hago una propiedad distributiva. Tanto para el 4i como para el 3 en J, divido para este 5. ¿Ya? Este es más, ¿no? Está con más aquí y está con más acá. ¿Ya? Entonces, el vector unitario viene a ser como es una fracción y una fracción es una división, divido 4 para 5. ¿Cuánto nos da? Obviamente va a ser positivo, ¿no? Cero punto ocho. Exacto, 0.8 en I. Más, ¿cuánto me sale 3 dividido para 5? 0.6. 0.6 en J. ¿Ok? Y este sería el valor de mi vector unitario. ¿Ya? ¿Sí? Entonces ya saqué las dos incógnitas o las dos preguntas que tenía este ejercicio. El vector unitario y el módulo. ¿Sí? Listo. Ok, no sé si me escuchan bien o está entrecortado. Ya, Se escucha. ya. Entonces aquí ya calculamos las dos y es lo que nos pide, ¿no? El módulo y el vector unitario. Entonces ya está calculado. ¿De dónde partimos? De nuestro vector A que decía 4 en I, 3 en J. En este caso va a estar en el primer cuadrante. Nosotros ya sabemos los 4 cuadrantes que tiene el plano cartesiano para dibujar. ¿Ya? ¿Hay alguna inquietud hasta ahí? ¿No? O si puede haber la posibilidad de que haya negativos y positivos. Sí, sí puede haber la posibilidad, pero recuerden que aquí está entre paréntesis, entonces digamos que este 4 está en negativo y nos dice más y está también el 3 en negativo, pero aquí la fórmula nos dice que elevemos al cuadrado. Entonces, si yo elevo cualquier número negativo al cuadrado, me va a dar un positivo, ¿sí? Eso hay que tomar en cuenta. Entonces, menos 4 por menos 4 va a seguir siendo 16. Y menos 3 por menos 3 va a seguir siendo más 9. ¿Ok? Eso es lo que pueden tener adicional. ¿Ya? Como está entre paréntesis, yo sigo resolviendo. Y luego sumo estos dos positivos que me va a dar 25 en este caso igual, ¿no? ¿Sí? No se confundirán, por favor. Eso es ley de signos internas en un exponente. Ya. Se me acaba el tiempo. No sé si tienen alguna otra inquietud. Me parece que ya no, porque igual ya se nos acabó el tiempo. Activen sus cámaras, por favor.